Hola, están ustedes en Acapulco con Manu Dormier en mi casa, su casa. Les quiero comentar que AMLO estuvo esta semana en Tulum, en ese bellísimo, hermoso Tulum, y estuvo con una docena de sus colaboradores hablando en un espacio fantástico, enorme, que parece, donde van a estar los jaguares. Los jaguares que supuestamente, según los derechistas, no cuida el gobierno actual. Y vamos a ver qué son esos enormes animales preciosos que tienen mucho que ver con Guerrero. Estos derechistas que ya no saben ni por dónde fastidiar, aseguran que hay muy pocos. Pues quién sabe cuántos haya, pero vamos a ver cómo son, si les parece, porque yo sí creo que en ese espacio que acabamos de ver en el internet, en donde va a estar digamos, una especie de lugares, un lugar para los jaguares, vamos a ver qué es lo que va a suceder con ese animal de gran importancia histórica, simbólica, ecológica, cultural, especialmente en el estado de Guerrero. Se habla de los jaguares en todo el continente, es verdad, bueno, en la parte norte del continente, no sé en el sur. Y está considerado como representante en Acapulco, en Guerrero, quiero decir, perdón. Es una fuerza ancestral aquí, el jaguar. Es un animal que era adorado, si se puede llamar así, por los olmecas, para quienes era el centro de su mitología. El estilo olmeca apareció en varios lugares del país, pero también aquí en Guerrero, en diversas formas. Hay unos objetos que hablan de su presencia en este lugar. Figurillas de barro, de piedra, cerámica, diseños olmecas de cualquier tipo, esculturas, grabados, pinturas en las cuevas, que no hay en el resto de Mesoamérica. Pero hoy vamos a ver exactamente cómo van a ser salvados los jaguares, que aún hay, y hay muchos al parecer todavía, cerca de Tulum. Antes me da verdaderamente ganas de hablarles de el leopardo, porque la gente confunde, yo misma lo hacía, los leopardos con los jaguares. Y no hay tal. El leopardo es un animal más bien que se encuentra en muchos lugares del mundo, mientras el jaguar es el tigre de América, el leopardo es una especie de tigrillo, ambos con muchas manchas, ustedes los conocen, son bellísimos animales. Y no hay duda, cuando ven ustedes estas fotos que le saqué del Geographic Magazine, de un leopardo acostado en un árbol que se siente tan cómodo que suele llevar a sus presas a las ramas de los árboles una vez que las sofoca, ¿verdad? Así lo mantienen lo que van a comer fuera del alcance de las hienas. Pero en Acapulco, en Guerrero, insisto en decirles Acapulco porque aquí vivo desde hace 21 años, si el leopardo es un elegante y fuerte felino, según
lo describen emparentado con los leones, los tigres y los propios jaguares. En general vive en otros lugares, como les decía, en África, en Asia Central, en India, en China. Pero el jaguar, que se sepa, solo vive en algunos lugares americanos. Y de pronto se empieza a decir que está desapareciendo, que qué barbaridad, que por qué acaba con todo este gobierno. Y no es verdad. El tigre de América vive en variedad de ecosistemas en las selvas tropicales, en los bosques, en los matorrales, en llanuras, en herbáceas, en riberas, y es un elemento de gran importancia histórica en la cultura de los pueblos de Guerrero y otros estados de México. En la Sierra Madre Occidental, costa del Pacífico, donde estamos, y en el sureste hasta los límites con Belice y con Guatemala. Hay también jaguar en Campeche, en Chiapas, en Quintana Roo. Al sur de México, de ese México olvidado durante tantos y tantos gobiernos, pero al que por supuesto sí le sacaban todo lo que podían. El sur de México era como, ahí está, pero no lo toquemos porque está lleno de jaguares y de cosas y de selvas y vamos a conservar la selva. No vamos a conservar ninguna selva. El sur de México está poblado por humanos y claro que se va a conservar la selva. No es lo que están diciendo, que este gobierno va a acabar con todo. Al contrario, va a conservar todo como lo estamos viendo. En México, en el México olvidado, por así llamarlo, este sur, llegó AMLO a pararle el alto a hoteleros españoles, por cierto, que se habían apropiado de toda esta región y se les sacaba todo lo que podía al sur de México, al sureste de México, porque no el suroeste, como es el caso en donde yo vivo, en Acapulco y en Guerrero. Y habría que proteger al mismo tiempo los animales, como el descrito jaguar, pero empezaron como decíamos, los enemigos, ¿cómo los llaman? Los conservadores. ¿Los conservadores de qué? ¿Qué conservan estos señores? El viejo tiempo en donde las cosas no funcionaban. Y estaban utilizando a los animales, están todavía utilizando, como decía al principio, a estos animales contra el actual gobierno. En realidad, es ahora cuando se les va a cuidar mucho más, porque en 3 años no se han acabado los que dicen que se han acabado, sino en tiempos pasados en que se permitía que se los llevaran, en que se permitía la caza indiscriminada, y habían desaparecido, es cierto, esos animales, pero ahora la Profepa realiza acciones de inspección y vigilancia en el hábitat del jaguar, y el objetivo es disuadir a la comisión de ilícitos, así como combatir el tráfico de ejemplares que se llevan fuera, y además otros productos, por supuesto, de la vida silvestre. Estas son las 4 principales acciones respecto a proteger la población, las poblaciones de jaguar y su hábitat en el estado y en el sur en general del país. Hay que reducir la incidencia de ilícitos ambientales, detectar y reducir la cacería furtiva,
que hace muchísimo daño, desde luego. Y las presas que se consumen, acabo de ver por ahí una cosa increíble, un jaguar amarrado atrás, bueno, ya muerto, pero amarrado atrás de una bicicleta. ¿Para qué los llevan? ¿Para qué los matan? Para venderlos por las pieles. ¿Por qué la participación de la sociedad en la protección del jaguar y de su hábitat no es mayor? Porque así fue en el tiempo neoliberal. Ahí se trataba simple y sencillamente de hacer dinero con las riquezas de varios países y nada más, dinero, era de todo lo que se trataba. Pero hay que ser justos respecto a la historia del suroeste. Se está haciendo actualmente una vía ferroviaria maravillosa que va a ir del Pacífico al Atlántico o viceversa. Y hay que reconocer, cosa que no ha hecho AMLO, hay que reconocer que el que empezó a hacer esa vía fue ese mítico Porfirio Díaz, al que pues no quieren y no tenemos por qué quererlo. 1830, nació en 1830 en Oaxaca, y murió en París en 1915, este hombre, que construyó parte del ferrocarril para unir los océanos de México, es decir, el Océano Pacífico con el Golfo. Pero ¿por qué se detuvo la obra? Bueno, no fue en ese sentido por su culpa. Bueno, al parecer, según Patricio Juárez Lucas, funcionario de Conaculta, cuyo correo es pjuarez@conaculta.gov.mx, desde el comienzo los revolucionarios impidieron la movilidad del Ejército Federal, cortando y destruyendo las vías férreas. La destrucción no solamente afectó a los ejércitos en pugna, sino también a los civiles, quienes de pronto se encontraron entre la espada y la pared, llegando al grado de no poder realizar su vida cotidiana. ¿Por qué esto no lo dice el gobierno actual? ¿Por qué no lo dice López Obrador? Eso pasó antes, mucho antes de su gobierno, pero sí tiene repercusiones actuales. Lo que quedó de aquel inicial ferrocarril sureño no fue, sin embargo, tocado por el gobierno, por gobierno alguno, ni por el presidente Ernesto Zedillo, nacido en 1951, siempre quiero ponerlos en orden estos presidentes, que al parecer ni se enteró de la existencia del sureste y del suroeste. Zedillo solo se ocupó del norte y del centro del país. Bueno, terminó en cierta manera entregando los ferrocarriles, lo sabemos, a Estados Unidos, pero no ese, porque ni siquiera lo había, pues yo creo que visto, no lo sé, pero eso es mi parecer. Sin embargo, los ferrocarriles, ahorita lo recuerdo, le obtuvieron nada menos que la residencia en Estados Unidos, sin ir más lejos. Pero dejemos a Zedillo por el momento en paz y regresemos a otras cosas más hermosas, como son
estos animales de los que hablábamos. El Tren Maya, que se está recuperando en lo posible, esa obra abandonada por los 5 últimos presidentes del país. En suma, lo que está haciendo el gobierno actual es recuperar la vida naturalmente acotada, porque la región de Turum ha sido muy habitada ya desde tiempo atrás. Hay que hacer una verdadera, hay que decirlo, una especie de propiedad de los bellísimos felinos de los que estamos hablando. O sea que además de todas las bellezas que en el sureste van a poder ver los turistas y no solo turistas, los locales, los mexicanos, vamos a tener también la posibilidad de tener una gran área para los animales de los que hemos estado hablando el día de hoy. Y la política pues ya pasará más allá, no tiene importancia. El caso es que López Obrador está haciendo una serie de cosas de las que nos enteramos en general los días hábiles de la semana, pero los fines de semana inventa otras que nos van a llevar a un país absolutamente diferente, ordenado dentro de su inmensa diversidad. Recordemos que periodismo igual historia.